Me permito empezar con una breve semblanza, con una breve introducción y posteriormente daré una breve semblanza de la doctora Claudia Maya. En la actualidad, uno de los tópicos que más llama la atención de los estudios de la ciencia económica es el fenómeno de la financiarización. Este interés ha resultado en un variado número de propuestas, muchas de ellas abiertamente discordantes entre sí, que buscan entender y definir dicho proceso, ya sea desde el terreno teórico, empírico o desde ambos frentes. Por ser punto de inicio y lugar de mayor desarrollo de la financiarización en nuestros días, los Estados Unidos han sido un elemento ineludible a la hora de embarcarse en el estudio de este tema. Es decir, muchos de los diferentes intentos que han buscado comprender este fenómeno financiero han basado sus estudios y conclusiones en lo ocurrido dentro de este país. No obstante, decir que la complejidad inherente a este proceso, con todas sus implicaciones, se ve agotada en este país o en cualquier otra de las principales economías del mundo, esto es que la financiarización es un síntoma únicamente presente en los países con un avanzado sistema financiero, es una falacia. En efecto, para dar pasos cada vez mayores hacia la comprensión de este tema, es menester tener presente 3 puntos. El primero, que la financiarización no es un fenómeno exclusivo de las principales potencias económicas, sino que también tiene expresiones en las llamadas economías periféricas. Ante este último hecho, se debe dimensionar a la financiarización como un fenómeno global que se retroalimenta y desarrolla dentro de las relaciones que se dan entre las diferentes economías alrededor del globo. Y 3, que al ser partícipes de la financiarización, las economías periféricas también presentan características e implicaciones dignas de estudio. En respuesta a este último punto, la presente mesa redonda llamada Financiarización, Economías Periféricas y Desarrollo, Implicaciones Teóricas, impulsada desde el programa PAPIT, Crédito, Dinámica Bancaria y Mercados Financieros Emergentes, Financiarización y Desarrollo en el siglo XXI, busca avanzar teóricamente hacia el esclarecimiento de las implicaciones que tiene la financiarización en las economías periféricas, en específico en la cuestión del desarrollo. Por eso, la mesa está compuesta por varios especialistas en la materia que, desde su particular punto de aproximación al problema, nos expondrán sus apreciaciones y conclusiones con el fin de arrojar cada vez más luz hacia un tema que, si bien está siendo confrontado desde diferentes frentes de estudio, todavía presenta un sinfín de interrogantes por aclarar. A continuación, presento a la doctora Claudia Maya. Es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri, Kansas City y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero, además de participar en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigadora del CISAN y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte. Buenos días. Tengan todos y gracias por atender a esta interesante mesa. Quiero también hacer propaganda y comercial, porque mañana tendremos como la continuación de este evento. Mónica y yo hemos armado este par de mesas con esa idea de tener una mayor comprensión del proceso de financiarización, tanto en economías periféricas como en América del Norte. Así es que quien quiera aprender más de este proceso, hoy les daré una introducción a lo que sería la financiarización en Estados Unidos, pero me estoy enfocando un poco más hacia los efectos en México, o el proceso de financiarización en México, pero mañana les quedan cordialmente invitados en el Centro de Estudios sobre América del Norte, en la Torre 2 de Humanidades, piso 7, a las 11 de la mañana. Entonces también será una mesa muy interesante, donde estará igualmente Mónica Meireles, siempre le cambio el apellido, estará Margarita Camarena, estará la doctora Alicia Girón, Elisa Dávalos y una servidora. Entonces, pues, nos arrancamos. Yo, en este sentido, quiero primero dar como una definición desde mi perspectiva, porque como bien lo dice la mesa, son distintos enfoques teóricos. Yo abarco el estudio de la financiarización a raíz de una posición post-keynesiana. Algunos se sienten un poco excluidos desde esta perspectiva, pero se me hizo muy interesante, particularmente porque esta posición es muy norteamericana o muy eurocéntrica, sí, es verdad,
Pero tenemos que tener presente que el proceso de financiarización inicia precisamente en estos países, particularmente en Estados Unidos. Entonces, tenemos que la financiarización es un término muy complejo que engloba distintas dimensiones y aspectos de la realidad. Un investigador no puede enfocarlo todo, sin embargo, cada quien desde nuestra perspectiva, desde nuestra formación, pues intentamos explicar o abordar este tema, ¿no? Existen diferentes enfoques que tratan de definir la financiarización. En particular, la mayoría de los autores post-keynesianos coinciden con la definición dada por Epstein en su libro de 2005, donde dice que la financiarización es la creciente importancia de los mercados financieros, motivos financieros, instituciones financieras y élites financieras en un sistema, en el funcionamiento de la economía y de las instituciones que la rigen. Entiendo que esta definición es a veces un poco ambigua, a veces se queda corta para entender los procesos de financiarización en los países de la periferia, pero funcionó bien para entender el proceso en Estados Unidos. Cabe mencionar que la creciente relevancia del sector financiero en los Estados Unidos se da de finales de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante entenderlo porque ha habido distintas etapas de financiarización, no es una sola. Entonces, la que tratamos de explicar actualmente es precisamente esa etapa de posguerra, ¿no? Y que tiene su epicentro en Estados Unidos. Y ha continuado desde entonces, marcando la pauta del proceso de financiarización en el resto del mundo, particularmente en las economías periféricas como México. Tenemos que las principales características de la financiarización en general, ¿no? Cada región tendrá su particularidad, pero en general han sido estas 7 características. La primera de ellas es la gran expansión a escala de los mercados financieros en los últimos 30 años. Los mercados financieros han crecido enormemente en los últimos 30 años, 35 años, como rasgo general. La segunda es una creciente y generalizada desregulación financiera. Estos crecimientos de los mercados a nivel global no se pudo haber dado sin antes una desregulación financiera armónica, digamos, coordinada a nivel mundial, tanto en las economías centrales como periféricas. La tercera es el uso generalizado de instrumentos financieros apoyados en la innovación, especialización y sofisticación. Quizás este sea uno de los rasgos más característicos de la financiarización, o la plataforma a través de la cual la financiarización se ha podido extender. Ha sido a través del uso de estos instrumentos. El cuarto es dominio de las finanzas sobre la industria. Eso queda evidente cuando vemos el crecimiento de los mercados financieros comparado con el PIB, ya sea en Estados Unidos o en el propio México. Hay una disparidad enorme entre el crecimiento de los flujos que se negocian en los mercados financieros y lo que se produce, digamos, medible en producto. La quinta es que la financiarización está asociada con los mecanismos de mercado y reducción del aparato estatal. Esto ha sido muy obvio en las economías periféricas, ¿no? La reducción del Estado, la imposición de políticas de austeridad son indispensables, sobre todo por el control de la inflación, ¿no? Que el crecimiento de la inflación va en detrimento de las ganancias en los mercados financieros. Entonces, ese control de la inflación a través de políticas fiscal y también de políticas monetarias, bueno, pues son una característica o están asociados a este proceso de financiarización. El sexto es el creciente endeudamiento de los hogares, empresas y gobiernos, y el séptimo es el consumo, que sea el crecimiento del consumo, pero que se ha mantenido gracias a la extensión del crédito. Entonces, tenemos ahí una palabra muy importante: crédito y liquidez. En Estados Unidos tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, a través de las políticas del Big Bang y del Big Government, existe una creación de liquidez muy importante.
Y esto fue a través de los créditos, ¿no? Cada empresa iba acompañada de sus bancos y los bancos eran los encargados de financiar la producción. Pero desde una perspectiva minskiana sabemos que una expansión del crédito a largo plazo nos va a generar una inestabilidad financiera y más adelante una crisis. O sea, la estabilidad me va a generar inestabilidad y esto es una posición muy particular de los post-keynesianos, que a lo mejor los circuitistas y los propios, no decir los monetaristas, pero los propios marxistas tendrán un poco de ruido con eso, ¿no? Sin embargo, este es uno de los principales postulados de los post-keynesianos. La estabilidad me genera inestabilidad a través de la expansión de la liquidez. Pero esta expansión de la liquidez era precisamente un canal, el riel sobre el cual se genera la propia financiarización. Sin esa expansión de la liquidez y esa estabilidad económica después de la Segunda Guerra Mundial, no hubiéramos conocido el crecimiento de las grandes corporaciones bancarias estadounidenses y el propio crecimiento de los mercados. Digamos que desde la política monetaria y política fiscal estadounidense se establecieron las bases para ese crecimiento desmedido de los mercados a través de la generación de liquidez. Y ese es un punto importante porque ese es un rasgo muy particular de la financiarización de la economía estadounidense. Eso no quiere decir que se repite en las economías periféricas. Las economías periféricas o emergentes o como la economía mexicana, tiene otros rasgos muy distintos. Mañana hablaremos mucho más a fondo y daremos mayores ejemplos de ese proceso de expansión de la liquidez y transformación de la estructura financiera estadounidense. Así es que ahí los dejo un poquito con la duda porque vamos a pasar a México. Pero antes sí quiero decirles que quienes financiaban la industria estadounidense eran los bancos. El gran cambio es cuando se busca otra fuente de financiamiento en los mercados financieros. Un tipo de financiamiento de mucho más corto plazo, de mayor rentabilidad, pero con mucho mayor riesgo. Y he ahí la semillita de la inestabilidad, ¿sí? He ahí, digamos, las raíces de la inestabilidad que me llevan a una crisis financiera, continuas crisis financieras. ¿Por qué? Porque ya se había dado también un proceso de desregulación, como lo mencionábamos en los 7 puntos característicos en general de la financiarización. Ahora quiero que en la actualidad vean quiénes son los bancos más grandes del mundo en el 2017, ¿no? ¿Quiénes han sido los que han llevado a cabo este proceso de financiarización? Quiero decirles que no solamente han sido los bancos, también han sido las grandes corporaciones no financieras, aunque aquí no sé por qué no las muestro, pero hay otro cuadro donde sí los muestro. Entonces tenemos que es JP Morgan, Wells Fargo, ambos son bancos estadounidenses, son los 2 bancos más grandes del mundo. Después tenemos un banco chino, tenemos Bank of America, que también es estadounidense, tenemos otro banco chino, Citigroup, muy bien. Tenemos estos bancos de agricultura, otros bancos chinos, tenemos bancos canadienses y un banco español, entre los bancos más grandes del mundo, y obviamente son quizás los más favorecidos con el proceso de financiarización dentro de sus propios países, pero también en los países periféricos. Ahora vamos a ver un poco cuál ha sido la historia de la financiarización en México. ¿Llevo 10 minutos o me faltan 10 minutos? Me faltan, perfecto. Tenemos que la expansión de los propios capitales estadounidenses, esa pugna en la competencia por extender los mercados y generar una ganancia mayor, digamos en un ambiente más desregulado o menos restrictivo, da pie a buscar otros espacios de valorización de los capitales, ¿no? Y bueno, México está muy cerquita de Estados Unidos, entonces tenemos que a través de la deuda externa, es una manera de vincular a México con los mercados financieros estadounidenses. Entonces, con la imposición de las políticas de Washington Consensus, empieza esa vinculación y esa penetración, digamos, de capital extranjero en México que tiene
legislación, tiene una concretización y legislación, digamos, en el TLC. El TLC no solamente es un tratado comercial, sino es un tratado de flujos financieros, ¿sí? México queda perfectamente o muy integrado a los mercados estadounidenses, a los mercados financieros estadounidenses a través del TLC, y por lo tanto muy dependientes de la toma de decisiones de política monetaria en Estados Unidos. Entonces, esta integración de los mercados, tanto mexicanos como estadounidenses, no fue gratis, no fue suave, ni neutral, ni natural. Hubo toda una estructuración bien armada para esta integración. Entonces, ¿cuál ha sido cuáles han sido estos resultados de esta integración financiera a través de la cual nosotros nos integramos a los mercados globales, pero también le entramos a la dinámica de globalización en México? Bueno, esto ha tenido una gran repercusión y transformación en los propios mercados mexicanos. La historia de la financiarización en México ha sido distinta a cómo se dio en Estados Unidos. En Estados Unidos son las grandes corporaciones, grandes intereses, chocando, compitiendo por espacios de negocios. En México no, México asume una posición más pasiva en ese sentido, ¿no? Asume esa posición porque son los grandes capitales que tienen que entrar a México, y para eso México tiene que modificar su constitución y su tipo de política monetaria y fiscal. Entonces, aquí en esta gráfica vemos cómo a partir de 1995, con la firma del TLC, crece la entrada de inversión extranjera total y de inversión extranjera directa. La línea roja es la total, la inversión extranjera directa es la amarilla. Entonces, vemos que en los años a partir de la firma del TLC, pues se dispara la colocación de inversión extranjera directa en México, y con las respectivas crisis, bueno, hay un bajón, pero la tendencia sigue en aumento. En la siguiente gráfica vemos cómo la inversión extranjera en cartera crece. De 1995 tuvimos una entrada negativa, es decir, una salida de flujos, y se va recuperando, pero en el 2007 empieza nuevamente a crecer. Los años posteriores a la crisis en Estados Unidos crece mucho más, y esto es obvio, ¿no? Con la crisis estadounidense, los capitales tienen que buscar algún espacio de rendimiento o de colocación, y México, Brasil y otros países emergentes, bueno, son los mercados ideales receptores. Aquí también vemos cómo la inversión extranjera directa inversión extranjera en valores se coloca básicamente en el sector público. O sea, la contraparte de esos flujos que entran es el endeudamiento público, como lo veíamos en uno de los siete características de la financiarización, y es precisamente después del 2010, ¿no? 2011, 2010, donde estos capitales con el cambio de política monetaria, tasa cero en Estados Unidos, ese cambio de política donde básicamente la tasa de interés llega a cero, que lo vamos a ver más adelante, pues ellos tienen que, con esa gran creación de liquidez a través de la política monetaria y política fiscal, ahora hay una gran afluencia de liquidez, hay una gran disponibilidad de liquidez, y se tiene que colocar en algún lado, y bueno, los sectores públicos, o el sector público en México fue uno de los, no puedo decir sí beneficiado, porque se endeudó, pero sí fue uno de los afectados. Entonces, tenemos que la tendencia de la inversión extranjera directa cae, y por otro lado la inversión extranjera en cartera aumenta. Esta gráfica es interesante porque vemos cómo se da ese cambio, que es precisamente la financiarización. No solamente eso, pero uno de los rasgos más característicos: se deja de invertir en el sector
real o el sector productivo de cierta forma, porque el sector financiero se vuelve más atractivo. Entonces, se canalizan mayores recursos a la inversión de cartera, como bien lo muestra esta gráfica. Se reduce la inversión extranjera, aumenta la inversión en cartera en México de 95 a 2015. ¿No? Ahí está la línea de tendencia. Vemos que también esto ha tenido una consecuencia muy fuerte. En México teníamos un tipo de cambio de 7.64 pesos por dólar. En el 2004 se nos va a 11.26, en el 2009 se va a 13.4, en el 2013 se va a 13, en el 2015 se nos va al traste del peso, llegando a 18 pesos por dólar, y en el 2016 alcanzamos un tipo de cambio de 22 dólares por peso. ¿Y eso a qué se debió básicamente? Pues a esa inestabilidad que este tipo de inversión extranjera en cartera causa, ¿no? Como consecuencia de esa desregulación requerida para atraer este tipo de flujos, bueno, está también que cuando la Fed decide subir sus tasas de interés, hay una repatriación, digámoslo así, de capitales y hay una salida de capitales y pues nos tiran el tipo de cambio. Bueno, esa no es. ¿Y qué pasa con el producto? O sea, estamos hablando pareciera que estamos hablando de cosas etéreas, de cosas que se dan solamente en los mercados, capitales ficticios, pero esto tiene una consecuencia tangible en el desarrollo y en el crecimiento de un país como México. Entonces, estamos viendo que desde 1971 habíamos alcanzado unas tasas de crecimiento altos. Tenemos que entender que en 71, 72, a principios de los 70, teníamos una economía relativamente protegida, teníamos un tipo de cambio controlado, teníamos de cierta forma una economía cerrada y habíamos alcanzado tasas de crecimiento por arriba del 8%. Cuando se da la apertura de nuestro país, ese producto baja. Y como podemos ver en esta línea de tendencia, los efectos de la financiarización a largo plazo sí han afectado al crecimiento del producto. Al grado que para 2014 no alcanzábamos una tasa de crecimiento del 2%, cuando habíamos alcanzado, bajo otro esquema, tasas del 8% o por arriba del 8%. Entonces, quisiera en parte, como primera conclusión, es que sí ha habido un efecto real de esa nueva modalidad de crecimiento bajo un esquema financiarizado, ¿no? Sí ha habido un decrecimiento muy notable y tangible en el producto. Y esto tiene consecuencias en la población de a pie, y esto tiene consecuencias en el empleo, y esto tiene consecuencias en el gasto público. Entonces, podemos entender también que las políticas, ya hablando de gasto público y política monetaria, las políticas económicas en México han estado muy en función de este proceso de financiarización y de la toma de decisiones de la Fed. Entonces, aunque en la Fed haya un decrecimiento de la tasa de interés, lo único que ha provocado una mayor afluencia de capitales en México, que no han tenido la consecuencia deseada como nos los vendieron en un principio, hemos tenido esta consecuencia, un decrecimiento, una variación muy importante del producto con una tendencia decreciente. ¿Qué otra cosa tenemos? Que México no ha sido la excepción, o sea, no ha sido el único caso. Los países emergentes han tenido esa tendencia también al endeudamiento y una consecuencia muy parecida en su crecimiento. Entonces, quisiera ya cerrar por acá porque me están presionando, que eso ha sido en gran manera la consecuencia, ¿no? Podemos entenderlo desde una perspectiva teórica, pero tiene una consecuencia muy tangible en el crecimiento y en el desarrollo de las naciones. El caso para los países centrales no es la excepción, también lo veremos mañana cómo se ha dado este proceso en Estados Unidos, es un poco distinto al de México, pero
este proceso sí tiene una nueva forma de acumulación y está marcando una nueva pauta de cómo se han venido haciendo ganancias, ya no en el proceso productivo, y de ahí podemos explicar el crecimiento del desempleo. No obstante, pues no podemos quedarnos sin criticar, sin hacer nada. O sea, debe haber una manera de poder o revertir o cambiar o negociar o hacer algo en este sentido. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Claudia Maya y pasamos con el maestro Julio Castellanos. Doctor Julio Castellanos. La porra. Que no se note. Cuesta, no es gratis, ¿eh? Muy bien. Una breve semblanza del doctor Julio Castellanos. Actualmente es investigador en la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración. Su línea de investigación es Costos en la Industria Automotriz. Es autor de diversos artículos, entre los cuales se encuentran Industria Automotriz y Telecan, las empresas estadounidenses y la financiarización, el camino a la quiebra de General Motors. Resulta que después de 42 meses nos sigan faltando 43, ¿verdad? Y también que es otra vergüenza que no regrese. Ya no le regresaron su programa a Carmen Aristegui después de 28 meses y ya no renunció Peña Nieto, ¿verdad? A pesar de su evidente ignorancia, de que se documentó su beneficio de la Casa Blanca y de que se demostró el pliego de estrés de licenciatura. Platicaba yo que si hubiera estudiado aquí, le hubiéramos quitado, ¿verdad? Perdón, entonces aquí otra vez, igual que Claudia, podemos eliminar mis hijos. No se pone, lo vio mi hijo, dijo, papá, se ve horrible que pongas estas cosas en escrito, pero un poco el pretexto era decir pues que esta revista muy importante, International Journal of Political Economy, que dirige Mario Secarecha, que por cierto tú lo invitaste también el año pasado. Qué bueno, para que lo invitemos a comer. A él le acaban de dar una medalla el Senado de Canadá en los 150 años por haber contribuido pues en Canadá a la economía ortodoxa, que es a la que pertenecemos nosotros, ¿no? Entonces es un poquito un homenaje a Mario Secarecha, que nos mandó el correo y sus fotos ahí en el Senado recibiendo la medalla del economista más importante de Canadá, ¿no? En el 150 aniversario. Y entonces él dirige esta revista, y en esta revista de 2014 se hace una referencia estudios, son estudios todos sobre la financiarización. A mí me gustó más el de Malcolm Sawyer. Entonces él dice, como ya nos decía Claudia, repito un poquito, que podemos hablar de dos caminos muy claros de la financiarización. Uno es, él habla de hace 5.000 años hasta los 1980, principios de los 80, y otro en adelante. Y efectivamente dice que hay que hacer una definición para cada tiempo y para cada lugar en aquellas definiciones, y toma la que bien dices tú de Epstein, ya no la repetimos, que está allí, ¿no? Ahí está la creciente importancia de los mercados. Como a mí me gusta mucho la de Tomás Pali, pero yo la puse, pero es lo mismo que los 7 puntos que dijiste. Es el proceso por el cual los mercados financieros, las instituciones financieras y las entes financieras ganan enorme influencia sobre las políticas económicas y los resultados empresariales y financieros. Sus principales impactos, como lo dijiste tú, son la elevación de la significancia del sector financiero sobre el sector real, la transferencia de ingresos del sector real al financiero, el incremento de la desigualdad en el ingreso y el estancamiento de los salarios, ¿no? Perdón, también esto está muy grosera pero igual otro homenaje que quiero hacer muy especialmente, como es economías periféricas, más especialmente porque es muy querida amiga de Eugenia y de Alicia, Cari Polanyi, que está por salir su libro de la gran transformación a la gran financiarización. Está ya, es también otro comercial en Ola Financiera. Yo lo saqué de Ola Financiera. Entonces esto lo pone
aunque es de Prebisch, que es el que crea este concepto de economías periféricas, ¿verdad? Lo pone Cari Polanyi, rescata a Cari Polanyi a Prebisch y a toda esta idea, ¿no? Entonces me voy a permitir leerlo por que vean quién es Cari Polanyi, ¿no? Y dice, rescata, repito, a Prebisch, ¿no? Que es de la CEPAL, ¿verdad? Chileno, ¿verdad? El dirigente de la CEPAL. Argentino. Es argentino. Argentino. Hace 30 años, la periferia había iniciado con tenaz y difícil intento de emanciparse intelectualmente. Se aprendió a cuestionar las teorías del desarrollo de los centros que no se ajustaban a los intereses fundamentales del desarrollo periférico. El regreso a las teorías convencionales en los años recientes ha representado un intento de contrarrestar estos esfuerzos de pensamiento independiente sobre el desarrollo. La seducción de esas teorías es muy poderosa y nubla la visión de la realidad de quienes las proponen, de manera que no son capaces de percibir claramente la interacción entre los intereses internos y externos detrás de esas nuevas manifestaciones del pensamiento convencional. Ahora es el momento de emprender este esfuerzo de emancipación intelectual. Debemos avanzar hacia más amplios territorios, incluir en nuestro pensamiento la estructura de la sociedad y examinarla, sin la cual la teoría y la práctica del desarrollo continuarán a la deriva de los caminos correctos. Dice Prebisch en el 82, ¿verdad? Parece que lo repetimos 40 años después. Pues perdón, le di al revés. Como se llama, nos provocó Mónica, que es desarrollo. Entonces otra vez me atrevo yo a poner lo que nos dice Cari Polanyi, que es el desarrollo, porque por allí serán mis conclusiones, que es la conclusión de Cari, ¿no? Cualquier noción del desarrollo sustentable debería empezar, porque bueno, ya hoy si no hablamos de desarrollo sustentable, no podemos hablar de desarrollo, ¿verdad? No son los mols, dice Cari Polanyi. Cualquier noción del desarrollo sustentable debería empezar con el reconocimiento que la diversidad de culturas que nutren a la creatividad humana es tan preciosa como la herencia de la diversidad de plantas y la vida animal. Este es el repositorio de la sabiduría colectiva que otorga a los individuos y sociedades la capacidad para sobrevivir a la adversidad y renovar su compromiso con futuras generaciones. Es decir, retoma la idea de su padre, de Karl Polanyi, en la gran transformación, ¿no? De que no es el marxismo lo que explicaría esta idea, sino que se quita a los productores la forma de ser, de producir, de vivir, ¿no? Ese es Karl Polanyi, y Cari lo toma de la financiación. Entonces, como nos dijo, Arturo, ya había dicho Tere, yo trabajo en la industria automotriz, entonces para mí un poquito es decirles por qué la industria automotriz está involucrada profundamente en el financiamiento y qué representa para eso, lo que decía también Claudia, la industria automotriz en México y en América Latina, desde el punto de vista de la financiarización, ¿no? Entonces aquí vemos rápidamente en el 2016 se produjeron 95 millones de automóviles, en el 17 ya acaban de salir los datos, 2,5 millones más, como 97, 98 millones se han producido de vehículos, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo de esta producción contra consumo? ¿Quiénes producen? Bueno, a partir de 2013 China rebasa a todos los demás países. Si ustedes ven, China produjo el 29% de los 95 millones, el año pasado casi 29 y pico de millones, produjo 29. Si ustedes ven, esta es producción del lado izquierdo y del lado derecho es consumo. Todo lo que producen se lo comen ellos mismos, ¿no? Los chinos. Pero ellos lo consumen, ningún otro país lo hace. Ni históricamente. Estados Unidos se ha producido y lo exporta. En Estados Unidos lo que más se produce son empresas japonesas, fundamentalmente. También, claro, está Volkswagen, están algunas alemanas, está BMW, está Kia, Hino, ¿no? Coreanas, pero las fuertes son las japonesas, ¿no? Entonces, allí vemos quienes producen en el mundo, ¿no? Porque me interesa mucho ver enseñarles, mostrarles qué representa América Latina dentro del contexto de la industria automotriz y qué representa México al respecto, ¿no? Entonces ustedes ven, pues Estados Unidos es el 13 y América sin Estados Unidos es el 9, 22%,
se produce Produce. en América con Estados Consume Unidos. Ese 8. América está, por supuesto, Canadá, nada más. Canadá, Brasil, Argentina poquito y México. Nadie más produce, ningún otro país produce, ¿no? Y entonces ahí quienes consumen, si ustedes ven, China consumió el 30%, Estados Unidos el 19%, produce el 13%, todo lo demás es lo que produce México y Brasil y se manda para allá, y también los japoneses, no solo las fábricas que están, sino exportan. De los 5 o 6 millones que se producen en Japón, se mandan a Estados Unidos la mayoría. ¿Verdad? Y aquí entonces ya saqué qué pasa en América, ¿verdad? Que es América de ese 12%, de ese 13 y 9%. Entonces Estados Unidos produce 12 millones, repito, no las armadoras norteamericanas, más producen las armadoras japonesas que las armadoras norteamericanas. Ahora son nada más dos, ¿no? Ya sabemos, General Motors y Ford, Chrysler ya es Fiat, es italiana, yo la pongo ahí un poquito entre las dos, ¿no? Entonces, ¿quién consume? Producen el 59%, 12 millones. Si ustedes ven, Canadá, 2 millones 300, Brasil 200, hay una hipótesis fuerte que manejo, es una manera, lo que hacían antes, lo siguen haciendo en la industria, en la agricultura, para afectar a un país, dejan de invertir. A mí me parece claro que en Brasil la Volkswagen, la Ford, la General Motors bajaron esta producción para pegarle a Dilma, ¿no? O sea, es un pedacito, pero ahí está, ¿no? Brasil producía mucho más que nosotros, 3 millones y medio, está produciendo 2 millones 156, ¿no? En 2016, y México, que producía menos, ahora 3 millones 600, ¿eh? De la manera en que extraen aquí. Perdón, Brasil, otra característica importante de Brasil en esta automotriz es que lo que producía lo consumía. Si no, todo exportaba parte, pero recibía parte de México y parte de otros países. Era un ejemplo, pues, ¿no? Que se desarrollaba. Entonces ustedes ven ahí, igual nada más, Brasil, Canadá y México. Argentina poquitito, 473,000 autos. ¿Y quiénes los consumen? Bueno, ustedes ven ahí Estados Unidos fuerte, México nada más el 6%, como decía Claudia, porque creció mucho el crédito. Lo que dicen estas gentes del sector automotriz es que del sector automotriz es que en las últimas conferencias que ha habido aquí en México, que el sector automotriz no crece más porque no hay más crédito, porque los trabajadores no tienen crédito, porque no tienen un trabajo ¿cómo se llama? Estable, ¿no? Hay mucho trabajo informal, por lo tanto no pueden consumir. Es la idea, pues, ¿no? En Estados Unidos hay mucho crédito, consumen mucho por crédito, porque todos tienen un trabajo estable. Si no, ven cómo, ¿no? Si ustedes ven Brasil, pues consume más que México, 8%, ¿no? Curiosamente producen menos y consumen más, ¿no? Canadá igual que Brasil, el 8%. Es lo que pasa, pues, en América, ¿no? Pero entonces me interesaba poner qué es lo que pasa en México para reforzar, pues, las conclusiones que tengo. ¿Quiénes son los que producen? Ustedes ven ahí toda la 13 armadoras, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 armadoras, ninguna es nacional, ninguna es mexicana, no hay un solo peso mexicano en todas estas armadoras. Ustedes ven, la Nissan es la que más produce, en el 2006 848,000, la mayoría lo exporta, ¿no? El crecimiento de cada una de ellas, 606%, General Motors 900%, etc. Ninguna es nacional. Esto es las fábricas armadoras. Y las de autopartes, nosotros calculamos que cerca del 15% pueden ser nacionales, entonces todo está en manos de empresas extranjeras, fundamentalmente japonesas, alemanas, poquitas norteamericanas y ahora coreanas. Ya saben el peligro, que es por lo que estimamos que hay problema en el Telecan, es que está entrando China, ¿no? China está entrando a armar, ¿cómo se llama? El joint venture con Slim, con Hack, ¿no?
que están armando coches en Hidalgo, entonces ya hay algunas pocas armadoras. Por eso parece que este teatro que están haciendo el Telecan Automotriz es porque ha perdido competitividad enorme las tanto armadoras como fábricas de autopartes en México versus japonesas, alemanas, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito también aquí que se vea, lo hice esto, Pamela, para que se vea cuál es la importancia de cada una de las armadoras dentro del total de lo que venden. Entonces, curiosamente, de Nissan es el 15% en unidades y 10% en valores, no en dineros. La que más tiene Fiat Chrysler, curiosamente, es la que más hace en México de su producción total, ¿no? De la que hace en el mundo, Fiat Chrysler, bueno, Nissan 15 en unidades y Chrysler el 10, pero en valores, Chrysler el 3, eso quiere decir que vende productos más caros que Nissan vende productos más baratos en México, ¿no? Por eso en valores es mucho menos. Pero lo que pasa es el 10% nada más en valores y 15% en unidades, ¿no? De lo que hace Nissan, de los 5 millones que hace. Volkswagen de los 10 millones, el 4%. En México hace. Pero 4% tanto en valores como en unidades. Honda el 5%, más del 3%. Toyota el 1%, ¿verdad? En unidades y 2% en valores. Eso es lo que es la industria automotriz en México, ¿no? Y también, perdón, no puse yo las fuentes porque no supe cómo ponerlas, las tenía. No está mi mujer en México, que es la que me hace todas estas cosas. Pero ella es la que revisa y hace todo, ¿no? Sin ella no puedo vivir. Se fue a ver a su nieta y me dejó, entonces le escribió y dije, mándame, le dije no, porque me cambia todo, ¿no? Se la mando y cambia todo. Me hace bonito y pone colores y no sé qué, le digo, déjame en paz. Yo lo hago y no pongo las fuentes. Los compañeros de y que son de OICA, ¿no? De la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, que radica en Francia, de ahí obtengo la verdad de los datos, y estas son de los annual report de cada una de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que pongo allí que es la CEPALA que dice lo que se ha invertido en México, y es mucho más lo que sacan de utilidades, ahí podemos ver las utilidades que tienen, lo que venden y lo que han invertido, 13,000 millones, bueno, se llevan 26,000 millones en esos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, perdón, para terminar mis conclusiones, ya no me presiones, ya terminé. Las conclusiones mías de lo que nos pidió Mónica. En referencia a las consecuencias de la financiarización en las economías periféricas, la financiación juega, como en cualquier aspecto de la economía mundial, el papel de subordinación a los intereses de la expansión del capitalismo global. Casi podría decirse que obedecen a las directrices de los grandes conglomerados financieros, de los que son representantes el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos y la ONU. Sí, todos lo sabemos, ¿no? Pero mis alumnos saben que estas instituciones financieras nada más cubren a las grandes empresas. Las grandes empresas dictan cuáles son las normas y aquí, bueno, y es lo que ha hecho México. México no tiene política industrial, la dictan las grandes empresas. Entonces, eso es la financiación en México. Si adoptamos la noción de desarrollo de Cari Polanyi, tendría que emprenderse un camino muy diferente, empezando por mandar a Trump a donde se merece. ¿No? Perdón, falta, esta es la de Cari Polanyi, esta es también lo pone Cari Polanyi en el 2001, fíjense. Si aceptamos el fin de la historia de la economía dirigida endógenamente y el desarrollo social, estaremos entregando sociedades frágiles de dominar por un imperialismo no territorial, reforzado por sanciones económicas y financieras, endulzado por un seductor discurso popular de desarrollo de la comunidad, sí suena, ¿verdad? Pero soportado por una veloz capacidad militar para extinguir disensos, protestas y rebeliones en cualquier parte del mundo. En Sudáfrica dio esta conferencia en el 2001, doña Cari Polanyi. Hay que leer el libro de Cari Polanyi. Entra en Ola Financiera, allí está el año pasado en 4 números, ¿verdad? Muchas gracias. No aplaudan, por favor. Sigue, a Mónica, sigue aplaudiendo. Gracias.
maestra en Integración de América Latina por la Universidad de Sao Paulo y estudió licenciatura en Economía en la Universidad de San Paulo. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero, además de participar en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigador asociado C en el Instituto de Investigaciones Económicas en el área de Economía Fiscal y Financiera y es profesora de la Facultad de Economía. Entre sus líneas de investigación se encuentran Economía Financiera, Financiamiento al Desarrollo y Desarrollo Económico. Gracias. Antes que nada, yo quisiera dar las gracias a todos los amigos y colegas que han aceptado participar de la mesa de hoy y refuerzo la invitación que mañana a esa misma hora, a las 11, vamos a tener una mesa en el CISAM, allá en Torre 2 de Humanidades. Y agradezco sobre todo el apoyo en el sentido de identificarnos con una perspectiva en común, que es justamente una perspectiva crítica sobre los procesos contemporáneos del capitalismo, ¿no? Entonces, se debe mucho a los trabajos que hemos tenido desde de las épocas de estudiante, de posgrado, a Cláudia, por ejemplo, a Antonio Mendoza, a Julio, somos todos compañeros de doctorado. Entonces, obviamente la influencia de las clases con Teresa Aguirre, con la doctora Girón, con Eugenia Correa, eso va quedando impregnado un poco en nuestra forma de elaborar, ¿no? Y además a los alumnos y a los jóvenes que están interesados por esos temas, ¿no? Son temas que absolutamente, independientemente de la carrera que uno esté estudiando, son temas que tangencian de forma espectacular cualquier perspectiva o agenda de investigación, inquietudes que uno tenga, ¿no? Entonces es difícil ignorar los procesos de cambios en ese capitalismo del siglo XXI, vaya, ¿no? Mira, como la ponencia que traigo preparada para el día de hoy se llama Financiarización y Desarrollo, Confluencias para un Nuevo Enfoque. E está pensado em 4 momentos. No primeiro momento, que vai ser bastante rápido e furioso, porque mis amigos que me antecedieron ya hicieron el favor de ahondar muchísimo, entonces no voy a leer por tercera vez la definición de Epstein de lo que es financiarización. Entonces ahí vamos a rápidamente hablar un poco cuáles son los autores y corrientes entre la perspectiva marxista y la post-keynesiana sobre el tema de la financiarización. En un segundo momento, que también va a ser rápido y furioso, porque estoy más interesada en compartir con ustedes algunos avances que tengo sobre la financiarización bancaria en México y Brasil, que es justamente el tercer momento. Entonces, ese segundo momento es algo que se viene llamando en la literatura de financiarización subordinada. Hay varias lecturas y perspectivas también. Ahí separé un poco por grupo de autores más marxistas y al final una perspectiva más post-keynesiana. Vamos a ver nada más con detalle la idea de financiarización subordinada en Jeff Powell. El tercer momento es justamente donde les traigo un par de gráficas para pensar si hay estratos, algo que vengo llamando de estratos distintos de financiarización subordinada en América Latina, o sea, si podemos hablar de economías que sí están pasando por el proceso de financiarización con subfinanciamiento, que es algo que destaca Powell, pero hay distintos estratos de inserción, ¿no? Algunas economías, como el caso de la brasileña, tienen una mayor, lo que se llama profundidad financiera, o sea, mayor número de bancos, disponibilidad de crédito, o sea, un sistema financiero más desarrollado, mientras que otras economías no, carecen como el caso de la mexicana, carecen de esa profundidad financiera, vaya, ¿no? ¿Y qué términos eso afecta a las posibilidades o limitantes del desarrollo? Eso es hablar de estratos distintos de financiarización subordinada. Entonces, ese es un poco lo que hablo en las conclusiones o reflexiones finales sobre esas confluencias de influencias, valga la redundancia, para pensar los condicionantes del desarrollo en tiempos de capitalismo financiarizado. Bueno, ahí está la definición mega citada de Epstein, ¿no? Que es realmente muy amplia, pero es suficiente amplia y generosa
para ser imprecisa, pero generosa para poder cada uno llenar de significado y jalar la discusión sobre financiarización para el ámbito que más le interese, ¿no? Entonces hay gente que está hablando de financiarización de la economía del cuidado, por ejemplo, del hogar y del trabajo de género, hasta la financiarización bancaria, que es un poco lo que yo voy a hablar hoy, ¿no? Entonces es esa idea de que significa un aumento del rol de los motivos financieros, de los mercados financieros, agentes financieros, instituciones financieras. Essa definição é suficientemente ampla e nos dá a ideia e nos dá o gancho para que cada jovem economista, ou jovem estudante de economia ou de contadoria pueda seguir dotando-lhe de significado. Em clave marxista, nós podemos ver al menos duas tendências em la definição de financiarização, não? Há esse entre muitos outros debates, não? Que se uno sabe que onde há polêmica é en la tradición marxista, vaya, ¿no? Y polémica fraterna, en el sentido de diálogo, debate, para justamente ir perfilando mejor el arsenal teórico de uno, ¿no? Entonces, podemos identificar al menos dos grandes tendencias en la financiarización entendida en clave marxista. Una sería aquella que, por ejemplo, Ben Fine adopta, entonces rescata la categoría marxiana de capital que devenga interés, que es trabajado en el libro 3 del Capital. Entonces esa idea de que el capitalista productivo y el capitalista, el capital bancario, o capitalista financiero, vaya, adelanta recursos para ser empleados en el ciclo de reproducción del capital y al final del ciclo de reproducción del capital, el plusvalor generado, parte de ese plusvalor regresa al capital bancario en forma de interés. Entonces esa es un poco la fórmula. Y hay autores como las Costas Labavistas que ven la financiarización como más bien esa etapa del capitalismo pós-1970, más bien como el imperio del capital ficticio, ¿no? O sea, no deja de ver la importancia de esa categoría capital que devenga interés, pero eso sería nada más un puntapié inicial en términos del apalancamiento que el capital ficticio demanda para crecer de forma exponencialmente. Si vamos en la financiarización en clave pós-keynesiana, hay una escala bien arbitraria que sería más Minsky, menos Minsky y que Minsky, ¿no? Entonces, hay el rescate de Minsky, sí, pero exactamente qué de Minsky están rescatando los autores y con cuál intensidad. Robert Gutmann, por ejemplo, es un post-keynesiano bastante ecléctico en el sentido que flirtea mucho con los regulacionistas franceses, por ejemplo, para pensar lo que sería lo que él llama capitalismo conducido por las finanzas, o finance-led capitalismo. Ahí, en esa nueva modalidad de la acumulación de capital, él lo define conteniendo como tres pilares: la titularización, que es ese proceso de innovación financiera, empaquetamiento de títulos y multiplicación de esos títulos crediticios; la banca universal o banca múltiple en español, ¿no? O sea, cuando hay de nuevo el fin de Glass-Steagall y la separación de banca de inversión y banca comercial se borra. Y el tercer pilar sería justamente la financiarización, aquí entendido como un cambio del comportamiento de las empresas no financieras, un poco lo que Julio estaba mencionando, ¿no? Como las empresas no financieras, empresas productivas, cambian su modelo de negocio, su forma de operar, sobre todo en términos de manejo de tesorería y de nueva predilección por sus proyectos de inversión, teniendo en cuenta la ganancia financiera, vaya, ¿no? Entonces, una cosa sería ingresos operacionales, otra cosa sería ingresos financieros de la empresa no financiera. Entonces, eso específicamente es lo que está llamando Gutmann financiarización. Perry, voy a pasar, de hecho ya lo voy a saltar porque Julio ya lo retomó, pero Perry está hablando justamente de ese puente entre sector productivo y sector financiero. Entonces es un poco defender la idea de que los post-keynesianos sí están preocupados por los cambios en el capitalismo
en el sector productivo del capitalismo que la financiarización trae, pero no es una relación de causa y efecto, sino que una relación de mutua alimentación, ¿no? De retroalimentación entre el sector financiero, los cambios en el sector financiero y los cambios de la forma de operar del sector productivo. Randall Wray, y ahí sí es otra forma de rescatar Minsky, rescata a Minsky más Minsky historiador de la historia del capitalismo del siglo XX, que ve tres grandes momentos. Una primera etapa de capitalismo financiero al principio del siglo XX que fue analizada por Weber en Hilferd, y así lo rescata Wray. Esa etapa pós-crisis de 30, donde hay el Big Government, el Big Bank, y ese es lo que Wray llama el capitalismo paternalista, que también es un lenguaje que utiliza Minsky. Y una tercera y última etapa, que es la modalidad actual, que es el capitalismo. En la traducción, mucha gente en la traducción en español usa como capitalismo conducido por las finanzas, pero se pierde un poco el efecto que tiene la idea de money manager capitalismo, que es un capitalismo donde hay la gestión de la cartera o recursos de terceros, ¿no? De la administración del dinero, gestión del dinero. Ahora sí, los bancos. ¿Cómo los bancos entran en esa nueva etapa de la acumulación de capital? Bueno, según Minsky y asociados, vivimos una era de finanzas desreguladas, y esos cambios que la literatura pós-keynesiana está más preocupada, justamente esa desregulación pós-fin de Bretton Woods, hay un vacío en términos de un análisis más profundo sobre cómo se comportan esos grandes bancos y su modelo de negocios en la era de las finanzas desreguladas, ¿no? Entonces es por ahí que va la aportación de Gary Minsky y compañía. Ver cómo los bancos han cambiado su modelo de negocio es parte del proceso de la financiarización bancaria, ¿no? Ahí vamos al menos tres cambios importantes, ¿no? De hecho, él pone en la nómina siguiente, pongo el 6, pero esos son los tres cambios fundamentales. En esa era de los megabancos, lo que él llama megabancos, y lo define como bancos, sobre todo los bancos estadounidenses y algunos europeos, que son muy grandes para quebrar, demasiado grandes para quebrar, que su quiebra significaría el colapso del sistema en que operan. Esos megabancos tienen tres características en su forma de operar, a diferencia de lo que sería la banca tradicional. Sus tres características son, primero, los ingresos de esos bancos son cada vez más y más dependientes de comisiones de compra y venta de títulos, un percentual que se lleva en términos de administración de sus títulos y de compra y venta de sus títulos los bancos. Ya no es el diferencial de la tasa de interés pasiva y activa, entre la tasa de interés que paga los bancos a sus depositantes y la tasa de interés que cobra de los préstamos. Ya no es eso el gran negocio de los bancos. También otra cosa fundamental es que parte esencial de su rentabilidad viene de las operaciones sombra, y eso es, mañana vamos a hablar con más detalle un poquitín sobre eso, que es la banca sombra, y mejor dicho, lo que son las operaciones fuera del balance y cómo se puede tercerizar el riesgo. Esa gran banca está tercerizando el riesgo. Y tercer elemento es que por su importancia sistémica, su existencia es casi garantizada independientemente de los riesgos de las operaciones de sus activos, ¿no? Entonces, justamente porque es muy grande para quebrar, no tienen cuidado con relación a sus activos. Ahora sí, se va a sacar. La financiarización en países emergentes. Ok, ese proceso se da así como mencionado hasta ahora en economías centrales, pero en economías emergentes hay similitudes y diferencias. Según Power, analizando el caso mexicano, hay una gran paradoja. Como un país que, como México, por un lado, pasa algo así, que está financiarizado, esas tendencias se observan en la economía mexicana, por el otro lado, está insuficientemente financiado, o sea, se tiene baja relación. Una de las proxy formas de analizar cuán financiada es una economía es la disponibilidad de crédito vis-a-vis el producto, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar que México integra ese proceso de financiarización y a la vez está subfinanciado? Entonces, parte pasa por analizar cuáles son las similitudes de la financiarización en México o de la financiarización subordinada de economías emergentes
y las diferencias de esa financiarización con los procesos llevados a cabo en el centro. Entonces ahí pongo muy rápido, se me va acabando el tiempo, voy a saltar esas definiciones porque quiero muy rápidamente pasar a las gráficas, ¿no? Mira, aquí es un poco para que tengamos la idea del tamaño de las dos economías, de México y Brasil, ¿no? El PIB en valores, en dólares constantes de 2010. Entonces la economía brasileña es casi el doble de la economía mexicana en términos de valor absoluto del PIB. Aquí están las tasas de crecimiento, ¿no? Ustedes acompañan como los dos últimos años, 2016-2015, es un poco la desgracia brasileña, donde estamos creciendo a tasas negativas de menos 3,5% en promedio, ¿no? Y México, o sea, sí, en 2009 ustedes ven cómo realmente Estados Unidos agarra una gripa y México estornuda, bueno, agarra una pneumonía, ¿no? Es ahí como crece tasas en términos negativos de manera bastante importante. Aquí es el salario mínimo real en México y en Brasil, con número índice para 2000. Entonces, como el salario mínimo mexicano Perdido. no, crece de manera mucho más humilde que el salario mínimo en Brasil. El crédito en el sector interno, el sector privado, con percentual del PIB. Entonces, las barras más claritas es ese indicador, crédito interno dividido por PIB para Brasil y para México. O sea, eso está creciendo, la disponibilidad de crédito con relación al producto crece en los dos países, pero de manera más acelerada para Brasil, ya ponderando por la diferencia del tamaño de las dos economías. Entonces, en Brasil llega a ser un 62%, en México 35% del crédito interno al sector privado con percentual del PIB. Esa es la concentración para saltar. Los costos de operación, tras la crisis de 2009, los costos de operación de la banca se han incrementado. Entonces, para las dos economías también se observa. Y la rentabilidad ha disminuido. Esa es la rentabilidad, el ingreso promedio anual sobre patrimonio líquido. En los dos países. En los dos países ha disminuido, pero en México repunta. En México, la rentabilidad promedio del sector bancario, el ROE es de 14%, y en Brasil es de 5%, ¿no? Entonces es mucho más interesante tener un banco en México. Esses son los activos de los 5 mayores bancos en Brasil, un crecimiento exponencial. El ROE en Brasil, veces por banco, ¿no? O sea, si yo estaba hablando de 15% en sector promedio, ahí vemos que el banco que mayor ROE presentó en el 2016, que es el Banco Itaú, tiene un 20% de ROE, ¿no? Aquí los activos de los bancos en México, ustedes ven, acompañan el crecimiento exponencial de los 5 mayores bancos. Y el ROE de Banamex, que era el mayor, era de 22% al año. Ahí hablamos de 23. Dos para concluir, que Arturo también ya me mira mal. Aquí es la composición de los 5 mayores bancos por origen de capital, ¿no? Entonces ustedes ven que en Brasil mayormente tenemos banca pública, banco capital privado nacional, y ahí por último el 5º mayor banco es en el extranjero privado, ¿no? Y eso, los 5 mayores bancos tienen sus activos equivalen a casi 92% del PIB. El caso mexicano, ahí viene, los 3 primeros son extranjeros, no hay ninguna banca pública. El cuarto es Banorte, que es de capital nacional, y el quinto HSBC. Y representan el activo de los 5 mayores bancos un 34,12% del PIB. Reflexiones finales. La literatura sobre la financiarización, tanto en clave marxista como post-keynesiana, tem que ser profundizada, justamente para melhorar a forma em como entendemos como as economias periféricas ingressam no circuito de acumulação mundial de capital. Segundo, pensar no subdesenvolvimento e a dependência das economias periféricas em um capitalismo financiarizado e que rol tem a banca e a forma de operar da banca em esse capitalismo para a discussão sobre o subdesenvolvimento e a dependência, e os limitantes do desenvolvimento. Finalmente, con el ejemplo de México y Brasil, podemos pensar que la financiarización subordinada también puede ser dividida en estratos
Tal vez el acuerdo institucional, la forma en que se dibuja la alianza de clases, la política de cada uno de los países pueda determinar esos estilos de desarrollo distintos, ¿no? Estilos de desarrollo también una discusión cepalina de los años 70. Entonces, ese es básicamente lo que llevo de avances hasta ahorita. Muchas gracias. Damos las gracias a la doctora Mónica Mireles y pasamos con el doctor Antonio Mendoza. Sí, está en el escritorio de ya la lo vi. Empiezo con una breve introducción del doctor Antonio Mendoza. Es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Economía Social por la UAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía, con especialidad de Matemáticas aplicadas a la Economía. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM en el área de Teorías Aplicadas. Es docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde 2010 y en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la UNAM a partir del 2015. Sus líneas de investigación son alternativas al desarrollo, lógicas reproductivas en el buen vivir y la comunidad y reproducción del capitalismo en contextos de procesos de financiarización. Coordina el seminario Taller de Economía Solidaria de la Facultad de Economía de la UNAM y el pauta la construcción de un mercado social con moneda comunitaria universitaria. Le paso el micrófono. Gracias. Buenos días. No, buenas tardes a todas y a todos. También quiero primero agradecer la invitación por Mónica Mireles y que también sirva esta mesa o mi participación como una forma de impugnar lo que está pasando en Brasil con la parte de un ataque a la democracia, de un representante que tiene miles y miles de seguidores. Y forma parte también de lo que voy a hablar hoy. Igualmente, como Mónica, doy gracias y estoy muy contento de estar acá con compañeros que hemos estado ya en largas batallas, con un origen maternal idéntico y que nuestros caminos nos han llevado por otros senderos. Y es también un agasajo que esté Tere Aguirre comentándonos, porque seguramente tendrá mucho que decir. Qué regañar. Bueno, yo un poco como compartiendo con mis amigos y colegas, es presentarles a ustedes, y qué bueno que están en su mayoría estudiantes, es una agenda de investigación. Lo que hay en la primera lámina es una agenda que está presentada en un orden lógico, pero como saben, las investigaciones no se van creando así, sino que van y vienen por diferentes momentos. Entonces, los 4 ítems primeros y el 5 es la conclusión. De los 4 ítems primeros, yo trato de estudiar la financiarización con una categoría global que se llama capital monopolista financiero. Ahí surge esta parte de financiarización de un régimen de acumulación con predominio financiero, y abajito están los procesos de financiarización. Los procesos de financiarización, que como decía Claudia y decían mis colegas, no son los primeros, sino ha habido otros en la historia, forman parte de un régimen de acumulación, pero este forma parte de una categoría entendida como ley de capital monopólico financiero. Y al final, el punto 5 es más bien como un desafío que quiero compartir con ustedes acerca de superar las condiciones de subdesarrollo. Gran parte de esta preocupación sigo aquí a ser sufrutado. Superar el subdesarrollo no quiere decir alcanzar necesariamente el desarrollo. Y las condiciones que hoy privan en un contexto de crisis de larga duración y procesos de financiarización, ¿cómo nos imaginamos si es posible o no esta salida del subdesarrollo? Bueno, el punto de partida, como lo hicieron mis colegas, yo me ubico más en la teoría de la regulación, que es una vertiente. Bueno, Chesney en su último libro acaba de decir que ya no, pero yo lo retomo en esos 3 años. Sí, en el último libro dice que, bueno, la vertiente de ellos es marxista, ahí sí coincide. Entonces, Chesney, ahí van a ver ustedes una serie de imágenes de diferentes textos, en donde para él es una nueva fase de acumulación del capital, y que tiene que ver con toda esta parte de estancamiento en la parte material de la acumulación y una auge en la parte financiera. Lo que destaca en ese texto último de Chesney es que habla de las sociedades transnacionales.
es decir, ver la financiarización en la parte de los bancos y en la parte de las empresas no financieras. Por lo tanto, creo que agrega algo más a la discusión que hemos estado compartiendo. Entonces, tenemos como punto que los procesos de financiarización hay procesos históricos. Gerard de Bernis analiza uno en la parte de lo que pasó en la crisis del 25 al 29 en Inglaterra, en donde él, de hecho, ya ven que hay una como... estamos en busca de quién dijo la primera palabra, financiarización, y Gerard de Bernis lo dice en un texto en el 88. Él le llamó financiarización a ese proceso de estancamiento y a ese proceso de aceleración. Estancamiento en la parte materia productiva y aceleración en la parte financiera. Hay abundancia de liquidez y reducción en los niveles de inversión. Y esta imagen, si me siguen, léanse A, B, C, D, después de que sus ojitos hayan tocado esa parte A, B, C, D, E. Ahora voy a hablar de los procesos. La línea de arriba, o sea, la línea del tiempo hacia arriba es lo que subyace, y la línea de abajo, lo que está abajo, es la sustancia. La línea del tiempo es de 1945 hasta el 2008 y trata de mirar el reciente proceso de financiarización. Entonces, como ya lo han comentado, desde 1945 cae Bretton Woods con toda la arquitectura financiera. Duran los 30 gloriosos, o la edad dorada, que los llaman los franceses, y después, desde entonces, se ubica una crisis de larga duración. Entonces, en la parte de arriba hay una discusión acerca de que hay coincidencias de que hay una crisis de modo de regulación. Modo de regulación, régimen de acumulación. Teoría de la regulación, que es una tradición francesa. Entonces, hay coincidencias en que hay un régimen de acumulación fordista, de los 30 gloriosos, y hay un modo de regulación. Entiéndase como modo de regulación esas partes y mecanismos que le permiten al capital tener crecimientos a través del PIB. Y en la parte del modo de regulación son esos mecanismos, y el patrón de acumulación es la dinámica que toma el capitalismo. Y la discusión está entonces en que si este se reconoce como un régimen de acumulación financiarizado o con predominio en las finanzas, la discusión es que no hay un modo de regulación. Eso lleva entonces a Chesney a decir que él comparte más, como dice Mónica, la parte 3 del capital, en donde está la discusión de capital a interés. Los dos agregados que están en la lámina, a ver si me puedo explicar, es esta parte del orden hegemónico. Brodel, Argiri, Silver, Gerard de Bernis estudian que en estos procesos de financiarización Arturo Guillén, coinciden con un cambio de hegemón. Hay una disputa de la hegemonía mundial. Esa disputa del bloque que va cayendo en la cola exacerba los desequilibrios monetarios. Y si podemos hacer una analogía, pensemos que en Estados Unidos la parte militar, a propósito de Siria, y la parte monetaria, a propósito de lo que tiene que ver con el tipo, una moneda de uso universal o mundial, el dólar. Esas facultades a esta hegemonía que está para algunos en descenso o compartiendo hegemonía, lleva a exacerbar esos flujos, o lleva a exacerbar esas contradicciones en la parte monetaria a partir del tipo de cambio. Si ustedes recuerdan, el régimen de tipo de cambio fijo pero ajustable, 1945-1976, cae y da pie a un régimen de tipo de cambio flexible con libre movilidad. Entonces, esa expresión monetaria tiene que ver entonces con una disputa de la hegemonía que genera procesos de financiarización y que se asocia a esta otra idea que está en el otro lado de la lámina, de una pregunta. Entonces estamos ante un dominio económico-político de este capital de préstamo, capital a interés, o estamos ante un régimen de acumulación particular. Los autores están ahí y también sigo esa escuela francesa, que tienen que ver con Gerard de Bernis, y de este lado son algunos neomarxistas, Sheikh, Tuminili Levy,
Astarita, que es un argentino, y Chesney. Del otro lado, para ver esta parte de larga duración, sigo a Brodel, a Giri, en un libro, a Giri y a Silver. Entonces está esta parte de que la financiarización no es nueva, es un proceso, pero tiene que ver con lo que acabo de decir. Viene después entonces la financiación subordinada. Ahí me inspiré en el dibujito del cartel de Mónica. Entonces, para hablar un poco entonces de la financiación subordinada, tenemos que hablar acerca de que estos autores, Lapavista, Powell y Chesney, hablan de tres actores de la financiarización donde se ven o se pueden estudiar sus comportamientos: empresas no financieras, sistema bancario y los hogares. En particular, yo he seguido básicamente a los Estado-Nación y a las empresas. Si ustedes ven, abajo está una hipótesis que me voy a permitir leer, que tiene que ver con la parte de que la economía mexicana, en la línea del tiempo de abajo, le hace la trayectoria de la financiarización subordinada en México. Y la hipótesis es que se ha consolidado un modelo sustentado en la generación y concentración de la renta financiera de la economía mexicana. Es un texto de Correa, Vidal y Marshall, Wesley. Y los años 70, 83, 87, 94, 95 generan la trayectoria de esa transición del tiempo. Esa transición de la acumulación con predominio financiero. Entonces yo no les voy a leer nada, pero se los platico. 1970. Ustedes recordarán que hay un fenómeno de las tasas de interés y de los precios internacionales del petróleo, en donde hay una abundante apertura de capitales. De ahí este gobierno ha ido, los gobiernos de aquel entonces abusaron en un sentido de los préstamos que había y de alta liquidez, y después hay un fenómeno que hace una tijera, bajan los precios y sube la tasa de interés, y entonces entra una crisis, que en el 82 se expresó como una crisis de deuda. Hay un ajuste en el 83-87 en la economía nacional que tiene que ver entonces con este proceso que se ha dado de una manera sistematizada, pero de una manera muy contundente en nuestro país. Esas historias de privatización, de regulación y liberalización económica, la participación del Banco Central, la reforma que hubo, bueno, en la parte financiera creo que esa ya lo platicaron los amigos, pero también hay una reforma laboral en este país, hay una reforma en cuanto le permite a las pensiones ser utilizadas en el mercado financiero, y entonces también se ven beneficiados con ello. Esta parte de la economía avanzada le llama Lapavistas, y de la financiarización avanzada y la financiación subordinada. Él dice que son tres cosas: uno es el tipo de cambio, el otro es ese circuito dinerario, y el siguiente es el capital de la acumulación de capital ficticio. Tenemos evidencia empírica que eso ha sucedido en nuestro país, y sobre todo el tipo de cambio se ha convertido en una variable que ha exacerbado su parte monetaria, sirviendo de transferencia de ganancias financieras. Esta es tal vez un poco complicado, bueno, no, para los que no están iniciados en economía tal vez. Abajo está la fórmula general de Marx. Arriba está esto que ha llamado Chesney últimamente sociedades transnacionales, que tiene que ver con el capital monopólico financiero. Las empresas que están ahí es el famoso ABCD de los productos agroalimentarios y las materias primas agrícolas. Lo que trato de ahora estudiar es esta parte de capital monopólico financiero. Tiene una relación no solamente en las finanzas, como ya lo explicaban mis amigos, sino tiene que ver también en la parte de extracción de plusvalor. En ese sentido, la parte productiva, hay lo que hoy llaman empresas red, outsourcing, y esta cadena de alimentos para animales y energético, tiene una relación directa en un caso que quiero platicarles, que es con Gruma. Entonces, Gruma
1999, 1995, empieza con lo que se llama con una vocación de empresas multilatinas. Se asocia con Archer Daniels y se expande en el mercado estadounidense. Su forma de expandirse en aquel momento fue tomando la parte... Ah, mira, aquí tiene este cronómetro, para que no haya discusión. Me faltan 2 minutos. Qué buena idea. Bueno, ya me robé un minuto. Pero lo que yo quiero mostrarles ahora es cómo esta empresa Gruma, en esta nueva idea de sociedades transnacionales, con redes globales, la otra teoría le llama como cadenas globales de valor. Pero acá son sociedades transnacionales. 3 comportamientos: apalancamiento y rentabilidad en Gruma. Entonces, la deuda de corto plazo, denominada en dólares, le sirvió para expandirse en Estados Unidos. Eso coincide con sus ventas totales que tienen que ver el mercado estadounidense y el mercado local. Esta deuda de corto plazo se asocia también con su índice de apalancamiento, que tiene que ver cómo es que compromete su expansión con sus acreedores. Y lo que encontramos en la siguiente lámina es el ROA y el ROE, como ya lo platicaba y explicaba Mónica. Y entonces, si hacemos un cruce de apalancamiento, liquidez y rentabilidad, estamos ante una empresa con vocación productiva, pero a la vez que ha financiarizada y que ahora tiene esta parte de la red global de suministro. Bueno, ante eso, estas son las conclusiones, los desafíos. ¿Es posible entonces, bajo este contexto, superar las condiciones de subdesarrollo? Que, como yo compartí hace rato, es una idea de Celso Furtado. Hay 3 provocaciones que quiero sugerirles. La primera es 2 hipótesis. Una es de Guillén, Arturo Guillén, y otra es de Glorio Vidal. La de Arturo Guillén es que América Latina ha buscado empatar 2 procesos. Uno es un crecimiento y desarrollo endógeno soberano, y al mismo tiempo su inserción en la División Internacional del Trabajo, Economía Internacional. Esta fórmula, de decirlo muy breve, es la que se ha estado buscando cómo combinar para generar un crecimiento, una senda de crecimiento y un desarrollo. Y la otra, nos dice Vidal, que lo que sabemos, en el sentido de un modelo que ha estado con nosotros acompañándonos, ha llevado una tendencia al estancamiento. Yo los invito entonces a que nos situemos en América Latina en los momentos recientes, a partir de 1999. Y los invito a que estemos pensando acerca de esos procesos que ha habido en América Latina, y las letras en colores son líneas de investigación. Bloque de poder, en el sentido de lo que está pasando, podemos explicarlo, podemos verlo con lo que pasa con Lula, con lo que está pasando en Argentina. La particularidad del subdesarrollo. Aquí es otro llamado de atención de Celso Furtado. Hay que volver a estudiar las particularidades del subdesarrollo. Y lo que ha habido, ¿no? Lo que decía Mónica, desarrollismo social, estilos de desarrollo, economía plural, alternativas al desarrollo. En esta parte del consenso macroeconómico es lo que estoy un poco metido, en el sentido de estudiar estos procesos de desarrollo y desarrollo no como binomio, sino como dialéctica, en el sentido de que el contexto de América Latina por lo menos cambió. Yo sé que tal vez sus cabecitas están pensando en el fin del ciclo progresista. Solo con esto y termino. Yo lo planteo más bien como en una cita que hacen de Marx sobre oleadas revolucionarias. La lucha de clases o bloque de poder, hay oleadas, y esas oleadas te van permitiendo colocarte en un horizonte de transformación social. Gracias. Les damos muchas gracias al doctor Antonio Mendoza y pasamos con la doctora María Teresa Aguirre. Uy. Bueno. A mí me voy para allá. Ay, qué maravilla. Les doy la introducción. La doctora María Teresa Aguirre es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM
donde también se desempeña como miembro del Consejo Académico del Departamento de Historia. Ha impartido diversos cursos de economía en universidades como la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Autora de diversas publicaciones en libros y artículos de revistas especializadas. Su área de investigación es la historia económica. Mil gracias. Se preguntarán por qué una historiadora está discutiendo acá de cuestiones muy inmediatas, la financiarización, que en términos históricos empezó ayer. No es cierto que empezó ayer, pero en términos históricos, si pensamos en siglos, ¿cuánto tiene este régimen? Y sin embargo, parece que llegó para quedarse un rato, que ha modificado nuestras formas de vida, nuestras formas de existencia y nuestras formas de aspirar a lo que puede ser el futuro. A mí me da un gustazo que me hayan invitado, soy parte de ese núcleo de las brujas de las que hablaba, estuve en los comités tutoriales de Claudia y de Mónica, espero haber sido una bruja que haya hecho pensar y mala tarea en el sentido de estimular más que de castigar, pero a final de cuentas parte de ese grupo y me asumo como tal. En ese sentido, ahora más que pensar que somos profesores alumnos, me da mucho gusto que hayan crecido tanto y que, como toda tarea de todos los alumnos, rebasen la situación de los profesores. Para mí es súper estimulante trabajar siempre con compañeros que me hacen pensar, y es el caso de los que están ahora acá. De verdad que tratar de comentar las ponencias, no las tuve antes como para haberlas podido leer, es así como tratar de absorber en unos minutitos lo que están planteando. Me lo tomo muy en serio porque sé que lo están haciendo muy en serio y que reflexionen muy en serio. Unos breves comentarios y sugerencias nada más para repensar. Todos están tratando de pensar, me parece, en el mediano plazo, desde cuándo se inició este proceso. ¿Es cualitativamente distinto? ¿En qué es cualitativamente distinto? Los 4 que intervinieron empezaron definiendo como una nueva etapa del capitalismo. Dicen, a ver, ¿realmente se trata de una nueva etapa? ¿En qué es distinto? ¿Por qué es distinto? ¿Desde cuándo empezó? Y les encuentro distintas fechas de periodización. Es decir, los historiadores en esta idea de qué etiqueta le ponemos al frasquito, es qué cualidad distinta tiene. Y a partir de ello nos preguntamos cuándo empieza ese proceso. ¿Lo podemos calificar a partir de que empieza o a partir de que domina? Seguramente los inicios los podemos encontrar desde la década de los 60. Ya entonces empiezan a poner maquiladoras, ya entonces empieza la competencia entre los bancos, ya entonces empieza este proceso de absorción de empresas y descentralización financiera. Pero yo creo que todavía podía haber tomado distintos caminos. No estaba ya definida la ruta, verla como lo que ahora es, sería hacer una mirada tautológica hacia atrás, imponiéndole ya la dinámica que vemos como resultado ahora. Creo que cualitativamente tiene que ver con el cambio mundial, con la crisis de los 70, el quiebre de Bretton Woods, y a partir de ahí cómo nos reinsertamos y cómo rearticulamos el capitalismo mundial. No había un programa escrito. Cuando a veces se dice la lógica del capital, bueno, ¿y quién es ese señor? Preséntenmelo. ¿Cómo actuaron los capitalistas? ¿Cómo actuaron los empresarios para ir generando tendencias que se vuelven tendencias estructurales? ¿Sí? ¿Cómo se construye una tendencia estructural? Cuando muchos empiezan a hacer lo mismo y ese proceso empieza a afectar la dinámica del conjunto. Y en ese sentido, la dinámica del conjunto ahora sí podemos decir que sea un capitalismo en efecto transnacional guiado por las finanzas, porque las mismas empresas transnacionales
cambiaron su dinámica y ahora tienen metida adentro de su reproducción como si les hubieran puesto un chip que ahora incluyera la financiarización misma en la reproducción de la empresa transnacional. ¿Qué significa esto? Que ahora las ganancias que obtienen las empresas no solamente vienen de la parte productiva, sino también de la parte financiera y de manera creciente de la parte financiera. Que tienen que revisar cómo están ejecutando la producción para obtener estas ganancias en el sector automotriz, en el sector de alimentos, los propios bancos, y para ver cómo generan ganancias crecientes para sus accionistas. Cuando decíamos aquella definición de Epstein, los están moviendo más los motivos financieros, están más preocupados los agentes por conseguir ganancias financieras. ¿Cómo se realiza esto en las distintas ramas industriales y en las distintas zonas del mundo? Porque no ocurre de la misma manera en el norte que en el sur, y en este sentido, en efecto, en el sur tenemos una subordinación de las tendencias que nos plantea la economía mundial. En la década de los 70 nos dieron de comer en la mano, así como que pajaritos vengan por su endeudamiento, porque ustedes están en una crisis del modelo de sustitución de importaciones. Para seguirlo requieren endeudarse. Una de las características del modelo de sustitución de importaciones era que presentaba broncas en el sector externo, déficit en la balanza comercial y en la balanza de pagos. Para solventarlo había que endeudarse. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Hay liquidez en el mundo, los bancos norteamericanos enlazan la liquidez que hay en el mundo con lo que necesita América Latina. Y los 10 principales bancos de Estados Unidos en aquel momento prestan más del 100% de su capital social a los países de América Latina. Si en 82, como hubo una tendencia, hubiéramos creado un club de deudores, México, Brasil y Argentina, tronamos el sistema financiero internacional. De ahí que rápidamente Estados Unidos se proponga hacer negociaciones bilaterales a través del Plan Baker y del Plan Brady para generar acuerdos bilaterales con América Latina y crear condiciones de negociaciones bilaterales. Sé que ya deben de estar muy cansados, que esto les puede sonar medio, pero por favor, creo que si logran atender en este último momentito, vamos a salir más rápido. A partir de eso, con la crisis de 82, obviamente se abre un nuevo periodo, tanto en las economías centrales como en las de América Latina. Europa empieza a ver también la necesidad de crear sus propios instrumentos. La Unión Europea empiezan a perfilarse en el mundo áreas y zonas de influencia. Está todavía el último momento de Japón queriendo competir por la hegemonía, como planteabas en tu esquema. Alemania con la Unión Europea y Estados Unidos, que recupera la centralidad en América Latina. ¿Qué les queda a los países periféricos? Un poco adaptarse, pero con el brazo torcido, porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están pidiendo el pago de la deuda. ¿Qué significa esto? Que la crisis sirvió para que se crearan condiciones institucionales para el traslado del excedente de los países periféricos a los países centrales. Capital ficticio, capital a interés. Yo creo que ambos, porque en efecto en ese momento estamos retribuyendo capital a interés, pero también se está creando capital ficticio. Entonces, la dicotomía que se puede plantear desde una perspectiva marxista, yo creo que más bien habría que tomarla como las complementariedades, aunque no está tan claro en Marx si son dos categorías distintas o si una es una caracterización más general y la otra es la manera en que se cumple la función, ¿sí?
es el capital ficticio, todo capital creado, letras de cambio en su época, que decía, los bancos tienen el 90% de capital ficticio, que no tiene emisión, ¿sí? Que pueden crear a su antojo. Titulización hoy. ¿Quién supervisa la titulización que se está haciendo, la bursatilización de activos? Los califican, hay unas agencias que dicen que son de mucho, de poco riesgo, pero nadie, pero nadie cuantifica el monto. ¿Y qué función cumplen? Son prestados para recuperar con intereses, para generar intereses. Sí, entonces, función, tipo de capital, o es, a veces lo usa como el capital a interés, como si existiera y debiera de ser devuelto, pero luego dice es una invención también, ha sido generado de la nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que profundizar, como decía Mónica, en las categorizaciones que se han hecho, en las definiciones que se han dado y enlazarlo con las realidades histórico-concretas. A partir de los 90 no me cabe la menor duda de que la desregulación que se generó con las crisis mundiales, la de 94, la de 97, la de 98, la de 2000, permitió un salto cualitativo en el proceso de financiarización. Se extendió a todo el mundo y se colocó a los países periféricos en una nueva función, porque ahora, en una nueva dinámica, porque ahora pueden ser sujetos de inversiones en aquellos segmentos y en aquellas ramas que pudieran parecer que son atractivos en ese momento para el capital, pero que son totalmente móviles. No están generando estabilidad, van corriendo de un lado a otro y entonces es el momento en el que se puede sacar. Mónica nos ilustraba cómo ahorita es más rentable México que Brasil, pero hace unos años era más rentable Brasil que México por las tasas de interés que ofrecía. Entonces, ¿qué tipo de productos se les antoja en ese momento al capital financiero comprar? Pues los que estén rindiendo mayores tasas de interés, los que estén dando mayores dividendos, los que estén ofreciendo mayores beneficios, y eso depende de tanto como se mueva la economía mundial y cómo respondan las economías nacionales. Cuando una economía nacional puede convertirse en más complicada o más conflictiva, o cuando puede generar alguna alternativa en términos de desarrollo, de replantearse cómo estamos orientando nuestros excedentes al mercado mundial, como creo que fue el bloque que se generó con estos gobiernos progresistas a partir de 2000, pues pueden crecer un ratito y pueden resolver los conflictos internos, pero luego siempre se empieza a ejercer la presión desde fuera, tanto con los bloques de poder que son afectados, como con los mercados, y en ese sentido me parece súper interesante que Toño incorpore los bloques de poder, porque a final de cuentas, aunque han venido homogenizándose en el mundo, vean ustedes los directores de economía y casi todos son, o de los bancos, y casi todos participaron de los bancos norteamericanos. Han sido en algún momento miembros de bancos norteamericanos y están ahora prácticamente en todos los gobiernos, de tal manera que pensar en las alternativas también significa pensar en alternativas mundiales a un capitalismo que cada vez es más mundial y que cada vez más tiene una corporeidad definida por las grandes empresas transnacionales que deciden qué parte de la cadena global de valor poner en China, cuál poner en India, cuál poner en México, cuál poner en Tijuana o en cualquier otra parte del mundo. Y también son estas las que deciden en qué momento invertir sus excedentes
en cualquier parte del mundo que se les antoje hacerlo a través de la banca, de los mercados o de la banca sombra. ¿Cómo controlar? Yo creo que la demanda tiene que venir desde abajo y a nivel mundial sobre la regulación de estos flujos que a final de cuentas parecen impersonales, pero que tienen firma, nombre y apellido, y que aunque aparecen mezclados en una firma sin saber exactamente quién está detrás de ella, solo una regulación a nivel mundial podría ser complementaria de los movimientos nacionales, que son los que de alguna manera definen los gobiernos locales y estatales. ¿Cómo articular entonces en esto que también planteaba Toño, la actuación de los gobiernos nacionales con la inserción en el sistema mundial? Y la alternativa también entonces deberá plantearse cómo incidir tanto en las elecciones nacionales y qué proyecto tienen esos que se nos presentan respecto de la economía mundial, porque cada vez más también lo nacional está siendo definido por la economía mundial. ¿Hay algún intento de regulación? Hasta ahora no. No hemos logrado coincidir mundialmente, ni desde la periferia, ni desde los países dependientes, ni desde las desigualdades que se están dando en los países centrales, sobre, por ejemplo, regulación del sector financiero, qué se puede regular y qué ya no se va a poder regular. Por eso es importante identificar los mecanismos históricos con los que actúa este capital financiero, para definir cómo fueron cambiando, cómo se reproducen y qué es lo que se puede regular o no se puede regular, ¿no? Seguramente tenemos que rediscutir, aunque se ha venido planteando desde la década de los 90, la ingeniería financiera mundial, pero seguramente ello se va a dar hasta que haya un momento de crisis sistémica que apriete tanto al capital y a los gobiernos nacionales que tengan que sentarse a negociar a fin de que no haya una implosión general. No es una negociación fácil y en eso ha implicado también un distinto funcionamiento de la economía real, como lo manifestaron los cuatro. Está afectando en efecto la cantidad de capital que se invierte directamente en la producción y cuánto se destina al sector financiero y cuánto de esa reinversión incide en la contratación de empleo, cómo se han modificado las formas de contratación del empleo y cómo ello también debiera de revertirse a nivel mundial. En todo el mundo hemos aceptado que la contratación flexible podía desarrollarse, podían generarse las outsourcing. ¿Por qué tienen que mantenerse? ¿Por qué se echó por tierra los contratos colectivos? Son acuerdos institucionales y como acuerdos institucionales, en ese sentido la teoría de la regulación, cuando plantea, se ha estado desmembrando la regulación fordista y todavía no hay algo completamente articulado. Parecieran distintas formas de regulación en los distintos tipos de capitalismo. Creo que no obstante que sí, en efecto, hay distintos tipos de regulación según cada tipo de capitalismo, también podríamos pugnar por una regulación mundial en la medida en que es parte de los derechos humanos reconocido por todos los países el derecho a un trabajo decente. Las outsourcing no dan derecho a un trabajo decente. La garantía de la vida. Con las patentes que están poniendo las farmacéuticas, no hay garantía de la vida. Eso debieran de ser